Hola mis queridos estudiantes, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar de enlace químico. Bueno, ¿en qué consiste el enlace químico? Entonces, tenemos que los átomos, moléculas, iones se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de mínima energía. Resulta que los cuerpos, recordemos, tienden a un estado de mínima energía porque esto equivale a una máxima estabilidad. En la naturaleza, la máxima estabilidad entonces va a ser un estado de energía potencial mínimo. Los encargados de llevar a cabo este proceso de unión son los electrones más externos de los átomos. A estos también los llamamos electrones de valencia y ya sabemos que esta unión se conoce como enlace químico. Los cuerpos, como les decía, tienden a una mínima energía potencial y en el caso de los átomos se unen con otros en un enlace químico para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. A esto se le conoce con el nombre de ley del octeto. Bueno, ¿qué es esa ley del octeto? Resulta que conocemos que los gases nobles tienen una configuración electrónica común que termina en ns2np6, siendo n el máximo coeficiente en su configuración electrónica. Si yo sumo 2 más 6, quiere decir que los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel, a excepción del helio que tiene únicamente 2 electrones. La naturaleza del enlace entonces puede darse por pérdida o ganancia o compartición de electrones del último nivel para adquirir esa configuración electrónica del gas noble más cercano. Hay excepciones como por ejemplo los metales de transición que no cumplen con esta ley y los elementos con bajo número atómico que solo tendrán 2 electrones en el último nivel, como lo son el litio, el hidrógeno, el berilio, entre otros. Bueno, existen varios tipos de enlaces. Vamos a ver algunos. Están los enlaces covalentes, que se dan entre átomos de una misma molécula por compartición de electrones. Están los enlaces iónicos, que se presentan entre iones positivos y negativos. Están los enlaces intermoleculares, como pueden ser las fuerzas de Van der Waals o los enlaces de hidrógeno, también conocidos como puentes de hidrógeno, que se dan entre moléculas distintas. Y están también los enlaces metálicos que se presentan entre cationes metálicos unidos por electrones en una nube electrónica que también se le conoce como una banda. Este tipo de enlaces se ve muy frecuentemente en metales pesados como el cobre, el plomo, el mercurio, entre otros. Bueno, ¿en qué consiste el enlace iónico? Recordemos que el enlace iónico se va a dar entre un metal y un no metal. Se van a ceder y a aceptar electrones y además se van a generar cargas positivas y negativas que se conocen como iones. A las cargas positivas se les da el nombre de catión y a la carga negativa se le da el nombre de anión. Entonces, en este caso tenemos el sodio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Como tiene un electrón de más, o más bien tiene un solo electrón en su último nivel, él es capaz de ceder ese electrón y su nueva configuración electrónica llegaría solo hasta 2p6. De esa manera cumpliría con la ley del octeto. Por su parte, el cloro tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Al cloro le es más fácil ganar un electrón que perder los 7 que tienen el último nivel. Entonces, el sodio cede ese electrón que tiene en el nivel 3 y el cloro acepta ese electrón que le falta en el nivel 3.
De esa manera, entonces ambos cumplirían con la ley del octeto y se generaría una carga positiva en el sodio por haber perdido un electrón y una carga negativa en el cloro por haber ganado un electrón. Bueno, veamos qué pasa acá y cómo se da ese enlace iónico. Entonces, tenemos en nuestra tabla periódica que estos son los elementos representativos. Estamos hablando de los grupos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el 8A, que son los gases nobles, pero ellos recordemos que ya cumplen con la ley del octeto. Entonces, los enlaces se van a dar entre los no metales que están a la derecha con los metales que están a la izquierda, dado que los no metales son elementos que atraen más o con más fuerza a los electrones y los metales que están a la izquierda pueden ceder más fácilmente a los electrones. Bueno, entonces veamos esa naturaleza del enlace iónico. Este tipo de enlace se produce entre átomos que son muy electronegativos con átomos poco electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los átomos más electronegativos son aquellos que van a atraer con mayor fuerza los electrones del enlace. Por lo tanto, los átomos de la derecha, de los elementos de la derecha en la tabla periódica, van a ganar electrones, mientras que los que están a la izquierda en la tabla periódica van a perder electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el litio va a tender a la configuración electrónica del helio. ¿Cómo se da esto? Pues con la pérdida de un electrón del litio. El potasio tiende a la configuración electrónica del argón, perdiendo un electrón. El estroncio, por ejemplo, perdería 2 electrones para adquirir la configuración electrónica del criptón. Y si nos vamos a la parte derecha de la tabla periódica, entonces el flúor ganaría un electrón y de esa forma tendría la configuración electrónica del neón. Si nosotros vemos cuál es el número atómico del flúor en la tabla periódica, es 9. Quiere decir que el flúor en su estado neutro tendría 9 electrones y con un electrón que ganaría en un enlace iónico tendría 10. Por lo tanto, tendría la misma configuración electrónica del neón que ya en su estado normal tiene 10 electrones. Entonces veamos que para este lado hablamos hacia la derecha de ganancia de electrones y hacia la izquierda hablamos de pérdida de electrones. El enlace iónico entonces se va a dar entre un elemento con bajo potencial de ionización, es decir, con una energía necesaria para remover un electrón de su último nivel muy baja, y otro con una alta afinidad electrónica, como lo son los no metales. Y por otro lado, hablamos de algo conocido como carácter iónico. Entre mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los elementos involucrados en el enlace iónico, mayor será ese carácter iónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un enlace entre un elemento de la izquierda con uno de la derecha y realizo la diferencia de sus electronegatividades, entre más alto sea ese valor, más fuerte será ese enlace. Por lo tanto, se requiere una mayor energía para romper ese enlace iónico. Si yo realizo un enlace entre el francio, que es el elemento menos electronegativo de la tabla periódica, con el flúor, que es el más electronegativo de la tabla periódica, entonces ese enlace iónico sería muy fuerte, comparado con un enlace entre el litio con el yodo. El litio es más electronegativo que el francio y el yodo es menos electronegativo que el flúor. Por lo tanto, entre estos dos se formaría un enlace iónico, pero un enlace iónico más débil que el que se formaría entre el francio y el flúor. Ahora vamos a utilizar el programa ChemSketch
para aprender a encontrar las posibles fórmulas moleculares de compuestos iónicos. Entonces, para ello, este programa nos es muy útil porque él mismo nos va a decir cuál es la carga de los átomos más electropositivos. Por ejemplo, el sodio. Entonces, aquí nos dice que el sodio tiene carga +1. ¿Eso qué quiere decir? Que el sodio puede perder un electrón que lo va a ceder a otro átomo en el enlace iónico. Si lo vamos a enlazar con el cloro, vemos que el cloro puede tener una carga negativa, es decir, que el sodio va a ceder un electrón y el cloro va a aceptar un electrón. Eso quiere decir que entonces la fórmula molecular para este compuesto iónico va a ser un átomo de sodio y un átomo de cloro, NaCl, conocido como cloruro de sodio. Veamos otro ejemplo. Entonces, si abrimos aquí la tabla periódica, podemos escoger cualquier elemento. Escojamos el calcio. El calcio nos dio una carga de +2. Eso quiere decir que el calcio puede perder 2 electrones del último nivel. Y vamos a escoger un átomo que sea un metal, como por ejemplo el azufre. El azufre, si le asignamos sus cargas negativas, entonces nos dice que puede aceptar 2 electrones. Si el calcio puede ceder 2 electrones y el azufre puede aceptar 2 electrones, al formar los respectivos enlaces iónicos entre estos dos átomos, entonces tendríamos la fórmula CaS. Una forma didáctica de hacerlo también puede ser de la siguiente forma. Vamos a escoger nuevamente un metal, por ejemplo el magnesio. Ya sabemos que nos va a generar el programa automáticamente su carga. Su carga positiva es +2, recordemos, eso quiere decir que el magnesio puede ceder 2 electrones. Ahora lo vamos a enlazar con un átomo no metálico, como por ejemplo el bromo. Cuando yo asigno el bromo, miremos aquí que me dice que está enlazado a un hidrógeno. Eso lo da el programa por defecto. Entonces yo puedo venir a esta opción y ponerle su respectiva carga. La carga del bromo en este caso es -1. Si yo enlazo el magnesio al bromo, miren que el magnesio me quedó con una carga positiva. Eso quiere decir que se puede volver a enlazar con un átomo al que le pueda ceder electrones. Vamos a hacerlo nuevamente con el bromo. Recordemos que el bromo nos da carga -1. Eso quiere decir que el magnesio puede ceder este electrón al bromo y de esa forma, miren que ya no nos quedó ninguno con una carga distinta a 0. No quiere decir que este enlace esté bien hecho, quiere decir que el magnesio se puede enlazar con 2 átomos de bromo. ¿Por qué? Porque el magnesio tiene 2 electrones disponibles para ceder, mientras que el bromo solo puede aceptar un electrón. Eso quiere decir que el magnesio le va a ceder un electrón a este bromo y otro electrón a este bromo. De esa manera, la fórmula molecular entonces sería un átomo de magnesio por cada 2 átomos de bromo. Entonces sería MgBr2. Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio adicional sobre cómo encontrar la fórmula molecular de un compuesto iónico. Vamos a escoger entonces nuevamente de nuestra tabla periódica, por ejemplo, el sodio. Y aquí ya sabemos que nos da cuál es la carga positiva de ese metal. En este caso, el sodio es +1, quiere decir que el sodio puede ceder un electrón. Ahora, escojamos un no metal.
por ejemplo, el oxígeno. Y aquí está enlazado a dos hidrógenos, entonces vamos a poner su respectiva carga negativa y nos dice que el oxígeno puede aceptar 2 electrones, por eso su carga negativa es +2. Cuando yo hago el enlace del sodio con el oxígeno, miren que el sodio ya no tiene carga, quiere decir que el sodio puede ceder un electrón y ahora vamos a enlazarlo. Más bien, pongamos nuevamente cuál sería la carga del oxígeno. Aquí nos dice que el oxígeno tiene carga -1. Eso quiere decir que puede enlazarse al otro sodio, ¿cierto? El sodio le cedería un electrón al oxígeno. Ojo que esto no significa que esta sea la forma correcta de representar ese enlace iónico, sino cómo vamos a encontrar la fórmula molecular. Repito, es para encontrar la fórmula molecular, una manera didáctica simplemente. Ahora, tendríamos 2 átomos de sodio por cada átomo de oxígeno. Entonces, la fórmula molecular para este compuesto sería Na2O. Bueno, eso es todo por el momento. Espero que les haya servido mucho esta información. Sigan practicando y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.